Estimados participantes del seminario sobre ángeles y demonios, sean todos y todas muy bienvenidos a esta segunda parte del seminario. Ayer estuvimos hablando sobre ángeles, hoy estaremos hablando sobre demonios. Les recuerdo a todos algo que fue hablado ayer, es que nuestro instituto, el Moriah International Center, a través de su plataforma Moriah College, no es un instituto teológico, sino es un instituto académico, por lo tanto, todo el abordaje será desde una perspectiva histórica y científica y no desde un punto de vista teológico. Dicho esto, sabrán entonces cómo ahora encarar lo que sigue de este seminario. Tendremos justamente hoy, seguiremos hablando sobre demonios. Les recuerdo también que hay una segunda sesión de este seminario donde estaremos de aquí a unas semanas también continuando estudiando sobre estos temas fascinantes. Así que ya mismo entonces nos comunicamos con el doctor Adolfo Roitman, que está al norte de Tel Aviv. Adolfo, te saludo. ¿Cómo estás? Hola, hola Ariel, y saludos a todos ustedes aquí desde Herzliya. Realmente, como dijiste, hoy estamos hablando del tema que complementa el, eh, el, el tema de ayer. Ayer fue el primer módulo sobre los ángeles, hoy es el de los demonios, y estos dos módulos se complementan con el que vamos a tener dentro de unas semanas sobre el Satán, y de esta manera vamos a poder crear de una manera muy compacta realmente un tema que es obvio para todos que es fascinante. Así que con el permiso Sin duda. tuyo voy a compartir ahora la imagen y salimos ahora al camino. Como fue en el día de ayer, el, esta clase tiene dos grandes focos. El primero es la Biblia hebrea y el segundo va a ser el judaísmo intertestamentario. Y nuevamente quiero aludir a algo que por ahí no quedó muy claro en el día de ayer, y por lo tanto me parece que viene a cuento justamente ahora al comienzo de esta clase, y es que eh, eh, dije que desde el punto de vista metodológico nosotros tenemos que distinguir dos conceptos que muchas veces nosotros los utilizamos como si fueran sinónimos, pero en realidad son dos perspectivas diferentes. Y yo dije ayer, y vuelvo a repetir, tenemos que distinguir metodológicamente entre el concepto de religión de Israel y la religión bíblica, que aun cuando nos parecen, como dije, conceptos similares, en realidad apuntan a dos perspectivas totalmente diferentes. La religión bíblica es las creencias, las prácticas, las ideas que se manifiestan a través de la Biblia hebrea. Y por lo tanto, esos materiales son el resultado de alguna manera, de el tamiz por el cual pasaron esas prácticas e ideas, desarrollado, elaborado, editado por los intelectuales del pasado, sean sacerdotes, sean sabios, sean profetas. Y esto es diferente al concepto de religión israelita, es decir, la religión que realmente fue practicada verdaderamente por los hombres de Israel, que obviamente en el caso de ellos no dejaron un testimonio escrito, y a veces lo podemos recuperar entre líneas a partir del texto bíblico, o en su defecto por medio del testimonio arqueológico. Hoy, por ejemplo, vamos a ver ejemplos de eso. Y por lo tanto siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el grado de correlación que existe, si existe, entre esos dos aspectos de la religión, sea el aspecto histórico, real, y el ideológico que se manifiesta por medio de la Biblia hebrea. Entonces, quiero comenzar esta primera parte del día de hoy con la demonología en la Biblia hebrea,
Y para ello voy a comenzar primero con las concepciones mesopotámicas sobre los demonios. Es decir, eh, 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 cuando nosotros hablamos de la religión de Israel, y este es un punto que quiero que tengan presente, obviamente nos parece lo más certero es centrarnos precisamente en nuestro tema, que es en el pueblo de Israel, las escrituras y todo lo que tiene que ver con ese pueblo. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que a pesar de que nosotros entendemos, obviamente, que el pueblo de Israel es un pueblo antiguo, siempre hay que tener en cuenta que es antiguo frente a qué pueblos. Si lo comparamos, por ejemplo, con los pueblos de América Latina, es obvio que el pueblo de Israel es varias veces milenario. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con civilizaciones como la egipcia o como la mesopotámica, hay que tener en cuenta que los indicios, por ejemplo, de la época neolítica en Egipto es en el año 4000 antes de nuestra era. Es decir, mucho antes de que apareciera el pueblo de Israel en la historia, algo así como alrededor del 1200, 1000 antes de nuestra era. Es decir, que en comparación a los egipcios, el pueblo de Israel es un pueblo muy joven. Lo mismo, por ejemplo, si lo comparamos con los acadios o con los sumerios. Es decir, que en este caso, cuando tenemos eso presente, entonces eso significa que para poder realmente entender al pueblo de Israel como resultado de la historia, significa que tenemos que colocarlo en un contexto, porque es obvio pensar que muchas ideas, creencias, prácticas tienen como origen precisamente las civilizaciones con las cuales Israel estuvo en contacto y de las cuales abrevó conceptos, ideas, prácticas, instituciones, literatura, y obviamente esos materiales no fueron simplemente aceptados o adoptados de manera automática, sino que pasaron también por el tamiz de Israel y de la manera en que Israel fue desarrollando sus propios conceptos. Y todo esto viene a cuento precisamente como vamos a verlo en el día de hoy. Pues entonces comencemos. La palabra demonio deriva del término griego daimon, que se refiere a un ser sobrenatural o un espíritu, y corresponde a términos acadios como el rabitsu, que puede referirse tanto a un demonio bueno como a uno malo. Etimológicamente, el término daimon está emparentado con la palabra en sánscrito deva, que en la teología india designa dioses buenos y generosos. Pero en su derivación persa, la palabra, es decir, la palabra deva, sufrió una mutación. Al referirse en iraní, la palabra daeva a los espíritus del mal. Y este último significado es el que fue adoptado por el pensamiento judeocristiano. Los demonios malos son agentes de los dioses cuyos deseos ejecutan, en particular cuando se trata de castigar los pecados de los humanos. Y aquí empiezan a ver algo que nos recuerda lo que sucedió en la clase de ayer. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase de ayer, cuando hablamos de los ángeles, dijimos que el término en hebreo es malach, y malach significa enviado? Solo después realmente, cuando Jerónimo distinguió entre los enviados humanos y los enviados celestiales, entonces para los celestiales precisamente adoptó el término ángel, es decir, ángelus, que viene de ángelos en griego, pero en griego también significaba solamente de una manera neutral enviados. Como ven aquí, los demonios también son enviados o agentes de los dioses, pero en este caso con el propósito de castigarlos por los pecados. Es decir, que recuerdan la función del ángel, pero precisamente en un campo muy específico que es el campo del mal. Eran espíritus de la atmósfera, de vientos o tormentas, a los que se atribuía especialmente el origen de las enfermedades. Después de una larga evolución, en los periodos neoasirios y los siglos
noveno, octavo antes de nuestra era, y el neobabilónico, los siglos 7 y 6 antes de nuestra era, hicieron su aparición figuras individuales de demonios malignos, representados como figuras que despertaban horror al verlos. Es decir, y ahora vamos a ver algo que precisamente lo hablamos en el día de ayer, cuando pensamos, por ejemplo, cómo los antiguos imaginaban a los ángeles. En el caso de los ángeles, teníamos solamente representaciones literarias que, como vieron, la figura de los ángeles eran vistos como figuras de seres humanos, y solamente en las representaciones tardías del arte medieval en adelante empezamos a ver que los ángeles empiezan a tener ciertos atributos, como puede ser la aureola, como pueden ser las alas. Y ahora vamos a ver precisamente que en el caso de los demonios sí tenemos y encontramos ya representaciones en el arte antiguo. Un ejemplo es la Mashtu, un tipo de diableza al frente de malos demonios. Es decir, es un líder que tiene a su vez debajo de ella servidores que precisamente su función es el mal, que podía tanto actuar bajo órdenes de los dioses como sí también por iniciativa o interés propio. Y sus víctimas eran los no nacidos o los recién nacidos. Es decir, el campo de acción o la especialidad de la Mashtu tenía que ver precisamente con el momento del nacimiento, momentos previos al nacimiento. Y esto se puede entender porque ese momento es un momento de lo que llamamos de pasaje, ¿no? Un momento obviamente muy peligroso, tanto para la mujer como también para el nacido o el feto por nacer, y en consecuencia ese momento en donde el peligro está siempre latente, es donde precisamente actúan estos poderes. La demoníaca, la Mashtu, y aquí tienen ustedes una representación de ella, que el original se encuentra en el Museo Británico, aparece con cabeza y melena de león, garras de pájaro por patas y encaramada a un burro que corre. Es decir, aquí hay temas que se repiten, y de esta manera también los hombres de Mesopotamia podían reconocer a la Mashtu precisamente por esas características. También se ve aquí un cerdo y un perro maman de sus pechos, y cada una de sus manos sujeta una serpiente, y otra serpiente le rodea la cintura a modo de cinturón. Acá el tema de la serpiente es un tema interesante, porque la serpiente es un animal muy complejo desde el punto de vista de la simbología, porque podía estar asociado tanto al bien como al mal. En cuanto al bien, por ejemplo, la serpiente estaba asociada, por ejemplo, al concepto de la vida, al concepto de la fertilidad, tenía también una dimensión sexual, mientras que la serpiente también, obviamente, primero porque en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos también son venenosas y por lo tanto se asocia con la muerte, y la serpiente también está asociado con el mundo de ultratumba. Recuerden ustedes que las serpientes vienen, digamos, o aparecen de la profundidad de la tierra, es como que vienen del otro mundo, ¿sí? Y entonces en este caso está asociado también al poder del mal. Y aquí abro entre comillas, por eso no es casualidad que nosotros también en la tradición judeocristiana tenemos una serpiente, la famosa serpiente paraíso, que obviamente en ese contexto probablemente tiene un sentido negativo. Frente a la Mashtu, tenemos aquí otro demonio, que es un demonio muy popular en Mesopotamia, llamado Pazuzu. Aquí tienen, por ejemplo, a Pazuzu del Museo del Louvre, que como ven,
la figura misma, cómo está representado, es una figura que refleja o manifiesta el terror y también tiene por propósito afectar o imponer ese sentimiento de terror y de miedo a las personas. Pero en realidad el objetivo no es solamente aterrar a las personas. En su carácter de demonio apotropaico, la palabra apotropaico significa, en el sentido de demonio protector, se lo consideraba a la vez un viento destructor y peligroso, pero también un repelente de otros demonios que salvaguardaba el hogar de su influencia. Es decir, que en este caso, Pazuzu funcionaba a manera de un amuleto, como que alguien que puede contrarrestar a otro demonio. Y por lo tanto, este sentimiento de terror que produce ver su figura era para asustar en realidad no a los hombres, sino a otros demonios. En particular, protegía a las mujeres embarazadas y a las madres a las que podía defender de las maquinaciones de la demoníaca Lamashtu, su rival. Es decir, aquí vemos dos, y les traje el ejemplo de estos dos demonios porque son muy populares en la espiritualidad mesopotámica. Por un lado, Lamashtu, que es una diableza realmente muy peligrosa, y por el otro lado, como dije, la figura de Pazuzu. Ahora, esto es simplemente para mostrarles que cuando nosotros tratamos el tema de los demonios en la Biblia hebrea, siempre hay que tener en cuenta que se inserta o se articula en un mundo, en general, del mundo antiguo, y traje solamente el caso de Mesopotamia, que es un mundo que la existencia de los demonios es un hecho. Es decir, no hay que probar la existencia de los demonios. De la misma manera, por ejemplo, salvando las distancias, nosotros los modernos aceptamos que existen, por ejemplo, los microbios, que existen los virus, ¿sí? Y aun cuando, me imagino que buena parte de los participantes, salvo que sean realmente biólogos, hayan estudiado y hayan visto, por ejemplo, en laboratorios con microscopios las bacterias o los virus, las personas normales, simplemente por vivir en un mundo que acepta la verdad, en este caso científica, es un hecho que existen. Y por lo tanto, de la misma manera que uno, si se siente, por ejemplo, enfermo y va al médico y después del diagnóstico nos dice que no hay que preocuparse porque es un virus, a nosotros nos resulta claro qué es lo que está pasando, a pesar que no sabemos bien ni cómo se ve ese virus y de qué manera nos afecta a nosotros y por qué nos sentimos como sentimos. En el mundo antiguo, de la misma manera, veían el concepto de los demonios. Es decir, los demonios podían afectar a las personas, producir enfermedades, hasta llevarlo a la muerte. Eran realmente los que generaban esas situaciones de crisis en la vida de una persona. Y era eso una realidad y una verdad conocida por todos. Y por lo tanto, también podemos suponer que si así es en todos los pueblos del mundo antiguo, obviamente también va a ser en Israel. Pero ahora vamos a ver cómo el tema de los demonios se manifiesta, como dije, por medio de la Biblia hebrea. Y de qué manera la Biblia hebrea expresa el tema de los demonios. Por ejemplo, un demonio mesopotámico que se hizo eco en la Biblia hebrea es Lilith, conocido como un demonio femenino de la noche. Los términos acadios, Lilu o Lilitu, se relacionan con un demonio femenino cuyo dominio eran los vientos de las tormentas y que responde al tipo de mujer sexualmente insatisfecha que ronda incesantemente en busca de alguien a quien seducir. En el pasado, este relieve, que el original se encuentra en el Museo Británico, con la figura de una mujer alada con pies de aves, como ven aquí ven las alas, aquí ven los pies, fue identificada como Lilith, ¿sí? Y fíjense que está asociado también a los búhos, que obviamente están asociados con el mundo de la noche, de la oscuridad.
Y en este caso, el mal siempre está asociado con el mundo de ultratumba, el mundo de la muerte, el mundo de la oscuridad, no con el mundo de la luz. Precisamente los dioses, ¿sí?, están asociados con la luz, mientras que las fuerzas demoníacas están asociados con la oscuridad. Sin embargo, los estudiosos en la actualidad le identifican, es decir, a la figura que aparece aquí en este relieve, con la diosa Ereshkigal, la soberana del mundo de ultratumba. La única referencia que aparece en la Biblia hebrea de este demonio femenino es en el libro de Isaías, en donde el profeta anunciaba el juicio sobre el territorio de Edom. Edom es el territorio que hoy se extiende al sur de Jordania, el cual se convertirá en tierra baldía, donde habitarán toda clase de demonios, porque el desierto, de manera general, estaba siempre asociado al mundo de los demoníacos, obviamente un mundo no poblado, es un lugar desierto, y por lo tanto siempre la creencia es que pululaban las fuerzas del mal en esa región. Y es en este contexto en donde aparecen las palabras del profeta Isaías, un profeta que vivió hace 2800 años en Judea. Isaías 34:14 dice: los gatos salvajes se juntarán con hienas, y un sátiro llamará al otro, y también allí reposará Lilith, y en él encontrará descanso. Es decir, aquí, cuando el profeta alude a estos seres que pululan en el desierto, en esa tierra baldía, precisamente alude a Lilith. Y es la única referencia que tenemos a la figura de Lilith en la Biblia hebrea. Puede ser que algunos que estén aquí participando en el curso estén pensando seguramente en otra Lilith, que es, por ejemplo, la mujer o la primer mujer de Adán, antes de que fuera creada Eva. Yo específicamente ahora no me habré de referir a ese tema, no porque no sea interesante, sino porque esa tradición en las fuentes judías recién aparece en la literatura medieval. Estamos a siglos de que aparezca esa tradición. Es interesante porque esa tradición medieval parece abrevar de materiales mitológicos muy antiguos, pero la expresión o la manifestación literaria de ese tema aparece recién, como dije, algo así para finales del primer milenio. Y no quería precisamente por la metodología que adopté en este curso, que es tratar de entender de manera sistemática cómo los conceptos se van desarrollando a lo largo del tiempo, no quería saltar de una manera asincrónica de la Lilith que aparece de manera excepcional en Isaías 34 a las tradiciones medievales, ¿sí? Así también hay algunas expresiones algo enigmáticas en la Biblia hebrea que parecerían aludir a terrores cósmicos que terminaron convirtiéndose en demonios, como es en el caso del rey de los terrores. Y aquí lo que sucede, y ahora van a entender por qué, la Biblia hebrea parecería conocer o aludir a figuras demoníacas, pero los textos son bastante ambiguos en este sentido. Y por eso los investigadores tratan de ver en expresiones como en Job 18, la expresión rey de los terrores, probablemente una alusión a estos poderes demoníacos. Según el comentario de Julio Trebuchet, el profesor emérito de la Universidad de Complutense de Madrid, sobre esta última expresión, escribió lo siguiente: este título, el rey de los terrores, era el título de Nergal, esposo de la diosa de los infiernos, que la acabo de mencionar. ¿Se acuerdan? Ereshkigal, de esa representación que vemos, que dije que se encuentra la pieza original en el Museo Británico. Como también del dios Mot, muerte, de la mitología cananea. El término terror o terrores de la raíz, y aquí es la raíz
hebrea Bet Lamet Hei, lo que sería para ustedes BLH, está asociado con el mundo infernal, como muestra el que forme pareja con el de sombra de muerte, el término hebreo es Tzalmavet. En el verso es sombra de muerte la mañana para ellos, bien conocen el terror de las tinieblas. Por cierto, sombra de la muerte es podemos decir, un buen intento en español de tratar de explicar el término Tzalmavet, porque la palabra Tzalmavet que ustedes ven acá está compuesto de dos palabras, Tzel en hebreo, que significa sombra, y Mavet o Mot, que es muerte. Y es interesante que la palabra en hebreo muerte recuerda o evoca el nombre del dios Mot en Canaán, que precisamente es el señor de la muerte y de ultratumba. Es decir, que como ven, el lenguaje bíblico hereda aquí conceptos, incluso expresiones, en este caso del mundo cananeo, pero lo ha vaciado ahora de contenido. Es decir, la palabra Tzalmavet es un eco del dios Mot, pero en la Biblia hebrea no aparece como tal. Otro ejemplo es la expresión terror de la noche, Pahat Laila, asociada con diversos demonios cuyas denominaciones proceden del imaginario mítico, como es el caso de pestilencia, Dever, destrucción, Ketef, serpiente, Peten, dragón, Tanín, y cachorro de león, Kefir, o demonios con cabeza de león. Por ejemplo, en Salmos 91, dice, no temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Es decir, todas estas palabras en español, aparentemente en su sentido original, que era en hebreo, estaban aludiendo realmente o apelaban precisamente a estos seres demoníacos, ¿sí? No es simplemente la peste como nosotros lo entendemos hoy en el mundo moderno, ¿sí? O el azote, que es un término, digamos, muy vago. En este caso es el intento de traducir, como dije, expresiones que probablemente aludían a seres demoníacos, que más allá de estas expresiones no tenemos más información en la Biblia hebrea. Después vamos a entender en unos minutos por qué eso es así. Ahora, quiero específicamente referirme ahora al tema de los espíritus en la Biblia hebrea y al término o a la expresión sheidim, que nosotros hoy en hebreo lo entendemos precisamente como la expresión en hebreo para llamar a los demonios. Los espíritus de los muertos son los que más se aproximan a la figura de los demonios, tal como aparecen representados en las tradiciones posteriores. Es decir, y aquí quiero que entiendan lo siguiente, la religión de Israel es una religión que se centra en la vida y no en el mundo de la muerte y menos en el mundo de ultratumba. Y por eso es muy raro que la Biblia hebrea aluda a lo que sucede después de este mundo. Si los que participan aquí prestan atención a lo que digo, seguramente algunos se deben sentir sorprendidos porque dicen, pero nosotros sabemos, por ejemplo, que la fe de Israel cree en la resurrección y también, por ejemplo, en el infierno y también en ideas y creencias que tienen que ver con la vida ultratumba. Pero otra vez, cuando estudiamos nosotros una civilización, o cualquier civilización, en este caso la judía, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente, que es los distintos pasos o las distintas etapas que pasa una cultura, un pueblo y una civilización. Y por lo tanto, ideas que no aparecen en un momento de la historia, aparecen en otro momento de la historia. Ayer, por ejemplo, yo hice referencia a eso, cuando yo les dije que la tradición de Israel no conoce la creencia en la resurrección de los muertos hasta los finales de la época grecorromana. Solamente en dos textos de la Biblia hebrea
uno en Isaías 26, de la sección de Isaías capítulos 24 y 27, que es el Isaías apocalíptico, que es, los biblistas afirman que es un texto inserto en el libro de Isaías, lo que llamamos el primer Isaías, de capítulo 1 a 39, es decir, que no son oráculos originales del profeta de hace 2800 años, sino que realmente le son atribuidos a ese profeta en, digamos, en la historia redaccional del libro de Isaías. Y la otra aludía al capítulo 12 de Daniel, que como recuerdan es el último libro de la Biblia hebrea, en donde se hace una alusión directa precisamente al tema de la resurrección. Pero en la Biblia hebrea, en etapas anteriores, en siglos anteriores, no conocen todavía esa creencia. Lo mismo sucede, por ejemplo, aquí en este caso, que la Biblia hebrea se centra siempre, o el tema central, y a veces casi obsesivo, es el tema de la vida, no de la muerte. Y por eso, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos un relato único en su tipo en la Biblia hebrea, que se nos cuenta cuando el espíritu del fallecido profeta Samuel subió a manera de Elohim, esa es la expresión que aparece, ¿sí? Y Elohim puede servir para mucho en la Biblia hebrea, desde hacer una referencia a Dios, hacer referencia a los ángeles, hacer referencia a dioses. Aquí también al espíritu lo llama Elohim, del mundo de ultratumba, para comunicarse con el rey Saúl, recordando que estos espíritus eran tenidos por demonios en numerosos pueblos y religiones. Es decir, y esto no les sorprende seguramente a ustedes, y también lo deben conocer de las tradiciones populares en los pueblos en donde ustedes viven o conviven con ellos, en donde los muertos, precisamente viniendo del mundo de ultratumba, muchas veces pueden ser peligrosos, esos espíritus. Y por eso las distancias entre el demonio y los muertos muchas veces realmente se acortan. El texto en 1 Samuel 28 dice lo siguiente, les recuerdo solamente el contexto. El rey Saúl había sacado una prohibición persiguiendo a las brujas y a aquellos que practicaban la nigromancia. Y él está por salir a la batalla, que finalmente va a ser la última batalla, y él tiene mucho miedo. Y para eso, digamos, para aplacar su miedo y su angustia, él trata de comunicarse con Dios. Lo hace a través de los profetas, lo hace a través de lo que se llama las técnicas mánticas del Urim Vetumim, y no consigue ninguna respuesta de Dios. Y entonces no le queda otra que recurrir precisamente a una famosa nigromante de Endor, que era conocida por su capacidad de comunicarse con los muertos. Y él se disfraza, es decir, cuando ella lo recibe no sabe que es el rey Saúl, el mismo rey Saúl que precisamente había sacado ese decreto de persecución. Y entonces cuando ella se da cuenta de eso, el rey le dijo, no temas, es decir, no te voy a hacer nada, pero ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, veo un espectro, es decir, el término en hebreo es Elohim, que sube de la tierra. Y Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Y ella respondió, es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel y cayendo rostro en tierra se postró. Este texto, como dije, es un texto único en toda la literatura hebrea, antigua, es decir, en la Biblia hebrea, en donde se hace referencia a un espíritu de un muerto, en este caso específicamente Samuel, que viene de ultratumba y se comunica y le habla al rey Saúl. Es decir, que el texto presupone que los muertos no desaparecieron del universo, sino que realmente pasaron a otra situación o otra realidad de vida, que es la vida de ultratumba. Ahora, esta idea que, como dije, está muy opacada en la Biblia hebrea, precisamente porque la Biblia hebrea se centra en el concepto de vida, es un concepto conocido en todo el mundo antiguo. Piensen, por ejemplo, en el Hades griego, ¿sí?
Es decir, los muertos no desaparecen, sino que realmente pasaron a otro estado de existencia. Y en esta condición, es la del espíritu. Pero como dije, es un texto excepcional que confirma la regla, porque no tenemos ningún otro ejemplo parecido. Pero este ejemplo nos muestra que existía esa creencia en Israel, a pesar de que no necesariamente los textos bíblicos lo manifiestan. Y esto es importante, porque como les dije, una cosa es lo que sucedía en la realidad y otra cosa es qué cosa de esa realidad es expresada por los textos bíblicos. Otro relato intrigante de la Biblia hebrea, que parecería tener un mensaje demoníaco velado, es donde se nos cuenta cuando un espíritu malo, y la expresión en hebreo es Ruach Ra'á de Yahvé, perturbaba a Saúl, siendo este calmado por la música que tocaba David con su cítara. Un relato que recuerda exorcismos practicados por chamanes en culturas tradicionales. Y ahora voy a explicar a qué me refiero con eso. El texto dice así en Samuel: el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl y un espíritu malo que venía de Yahvé le perturbaba. Es decir, Saúl había sido elegido rey de Israel. Pero luego, por el pecado cometido por Saúl, cuando no mata al rey de los amalecitas, Dios lo castiga y por eso le ordena al profeta Samuel que busque ahora precisamente al futuro rey, que va a ser obviamente el futuro rey David. Y el texto lo que quiere explicarnos es que Dios dejó ahora de apoyar a Saúl. Pero ¿de qué manera lo expresa el texto bíblico? El texto bíblico hace referencia a un espíritu. La palabra, como dije en hebreo, es Ruach, Ruach Adonai. Es decir, cuando Dios había elegido a alguien, Dios le imponía su espíritu. Y esta idea es una idea común que lo encontramos en otros contextos. Por ejemplo, cuando se nos cuenta en la Biblia hebrea que Betzalel, que es el primer artista del pueblo de Israel, construye el tabernáculo en el desierto, Dios le insufló su espíritu. Es decir, el espíritu, por ejemplo, de inteligencia, de capacidad artística. O, por ejemplo, cuando los profetas están inspirados por Dios, fueron afectados por el Ruach Adonai, es decir, por el Espíritu de Dios, que es un concepto que nos recuerda mucho el concepto de la musa en el mundo griego. Es decir, el hombre puede ser receptáculo de una fuerza exterior que lo posee a él, sea para el bien, por ejemplo, para la creación, o puede ser para el mal. Pero la idea es la misma. Es decir, el demonio lo puede tomar a uno, y en ese sentido, entonces es un endemoniado. ¿Sí? ¿Y qué significa la palabra endemoniado? Es en este caso, que está dentro de daimon, es decir, ahora el daimon está dentro de uno. El daimon está dentro de uno. Esta idea también es la que encontramos en este texto. Es decir, Dios, Yahvé, le apartó el espíritu de Yahvé y en su lugar ahora le envía otro espíritu, que es el espíritu malo de Yahvé. Dijeronle pues los servidores de Saúl: mira, un espíritu malo de Dios te aterroriza. Permítenos, Señor, que tus siervos que están en tu presencia te busquen un hombre que sepa tocar la cítara. Y cuando te asalte el espíritu malo de Dios, tocará y te hará bien. Dijo Saúl a sus servidores: buscadme pues un hombre que sepa tocar bien y traédmelo. Y cuando el espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba a David la cítara, la tocaba, y Saúl encontraba calma y bienestar, y el espíritu malo se apartaba de él. Es decir, en términos modernos, lo que diríamos es que lo que hacía David era una terapia musical. Es decir, por medio de la música lo que hacía era aplacar ese estado de angustia, de perturbación espiritual que sentía Saúl. Pero el texto es un texto religioso, y el texto trata de explicar ese estado psicológico
tan perturbado por parte de Saúl en términos de el espíritu de Yahvé. Y si la música entonces servía para aplacar ese espíritu, podemos, como dije, un eco de algo, por ejemplo, que conocemos en prácticas de los médicos brujos, o como se llama técnicamente los chamanes. El chamán es un término técnico para los médicos brujos en el centro de Asia, y después se transformó en un término técnico para denominar en la etnografía, en el estudio de los pueblos primitivos, precisamente a estos médicos que hacen no solamente de médicos, sino también a veces hacen de psicólogos o de psiquiatras. Y, por ejemplo, la música, el ruido, es propio también de las terapias mágicas y de las curaciones. Y en este sentido es interesante que precisamente aluda aquí a la música, ¿sí? Pero el texto, de todas maneras, habla del espíritu de Yahvé, no habla de un demonio. Es decir, que si hay un espíritu, si hay una fuerza del mal que lo está afectando a Saúl, es enviado por Yahvé. Otro pasaje con un cierto aroma demoníaco en las Escrituras es en donde Yahvé mismo parecería funcionar a la manera de un jinn o demonio del desierto, cuando de una manera inexplicable trató de matar a Moisés en su camino de regreso a Egipto. Un poco para que entienda la historia. Moisés había huido de Egipto a Madián cuando mata a un egipcio para salvar a un hebreo. Y cuando se da cuenta, al otro día hay otro incidente, que se habían enterado de lo que él había hecho, él huye y se va a lo de Madián. Y ahí pastorea el ganado del que va a ser su futuro suegro, Yetro. Y tenemos la historia que ayer hicimos referencia en un momento de la zarza ardiente, cuando el ángel de Yahvé, y en realidad, como dijimos, es el ángel de Yahvé, y después Yahvé mismo, le impone la misión de volver a Egipto para salvar al pueblo de Israel. Y a pesar que en un primer momento Moisés se niega, finalmente es lo que hace, ¿sí? Y fíjense lo que sucede, según el libro de Éxodo, en el camino de regreso de Moisés de Madián, algo así como si fuera la región de Arabia Saudita, la península arábiga de hoy, en regreso a Egipto. Fíjense lo que sucedió. Y sucedió que en el camino le salió al encuentro Yahvé en el lugar donde pasaba la noche y quiso darle muerte. Tomó entonces Sephorá un cuchillo de pedernal y cortando el prepucio de su hijo, tocó los pies. Ahora, el término pies que tenemos en el texto hebreo puede ser, como algunos creen, que sería un eufemismo para referirse a los genitales. No es literalmente el pie. Hay varias expresiones en la Biblia hebrea que precisamente para evitar el uso de palabras fuertes, en este caso, utilizo un eufemismo como es la palabra pie. Y en la traducción se agregan las palabras de Moisés, pero en el texto masorético, es decir, la versión hebrea que nosotros hoy tenemos, no se dice de quién eran los pies. Es decir, y aquí le hago este comentario porque muchas veces aquellos que leen una traducción y no leen el texto original, y no leen una edición en donde el texto es un texto que toma en cuenta precisamente las diferencias entre la traducción y la interpretación del texto y el texto original, ustedes estarían convencidos que es lo que dice el texto, que habla de los pies de Moisés, y en el hebreo bíblico no sabemos si realmente la referencia es a pies o a genitales, y además no queda claro de quién son los pies, si son los pies de él, o los genitales de él, o son los genitales de su hijo, diciendo, tú eres para mí esposo de sangre. Y Yahvé le soltó, ¿sí? Ahora, otra vez, en el hebreo aparece el verbo soltar, pero no queda claro quién. En el contexto le entendemos que la referencia es a Yahvé, es decir, el que atacó a Moisés,
Y ella había dicho esposo de sangre por la circuncisión. Bueno, como se imaginan, este texto es un texto muy enigmático y podemos decir bastante incomprensible, porque desde el punto de vista de la lógica narrativa no tiene ningún sentido el hecho de que Yahvé le haya ordenado a Moisés regresar a Egipto y ahora atenta o intenta matarlo. Entonces, como sucede en el desierto, como dije, muy probablemente el texto en su versión más antigua, probablemente el texto aludía a un demonio del desierto, que como dijimos, los demonios acostumbran a vivir en los desiertos y por eso no es imposible sugerir que eso es lo que sucedió. Y por eso el texto parecería tener un trasfondo muy antiguo, porque por ejemplo, ¿qué es lo que le permitió cortar el prepucio del hijo? Que haya sangre. Como ven, le dijo es esposo de sangre. Y entonces la sangre funciona aquí como si fuera un tipo de antídoto para expulsar el demonio. Piensen ustedes, por ejemplo, que hasta hoy en día, muchas personas, a los efectos de alejar a los demonios, se colocan, por ejemplo, una cinta roja, obviamente también asociado al color de la sangre, ¿sí? Es decir, que como ven, esa cinta roja esconde una idea muy antigua, en donde ese color, aludiendo en metáfora a la sangre, puede servir como una fuerza repelente a los demonios. Lo mismo que habíamos visto en el mundo mesopotámico, en donde Pazuzu puede servir para repeler a otro demonio como es la Mashtu. Pero en nuestra historia, el texto no alude a un demonio, sino que alude a Yahvé. Es decir, que el texto bíblico, si realmente alguna vez la tradición antigua aludía a un demonio, en realidad aquí el texto finalmente lo que hizo es transferir esos aspectos demoníacos de la figura de ese djinn del desierto, ese demonio del desierto que por ahí estaba en la versión más antigua, a la figura de Yahvé, que obviamente nosotros lo conocemos, que es el Dios, el mismo Dios que lo eligió a Moisés, y por eso transforma, en este caso, en un texto tan difícil para comprender. Este texto truncado y sin un contexto literario claro, sería un resto arqueológico de un relato en que Moisés, a pesar de no estar mencionado en el texto mismo, y su familia fueron atacados por un djinn del desierto. Es decir, como ven, los temas demonológicos aparecen, pero aparecen realmente muy difusos, aparecen en ciertas expresiones que no sabemos cómo entenderlas, no nos queda claro quiénes son estos demonios. Aquí tenemos, por ejemplo, en el sustrato del texto, probablemente una referencia a una escena demonológica, pero en realidad en la versión que nosotros leemos ya está atribuido a Dios. Pero Yahvé funciona aquí como si fuera un demonio del desierto. Pero como la Biblia hebrea no quería afirmar la existencia de estos demonios a manera de seres independientes, ¿por qué? Porque eso podría poner en duda o en jaque el poder de Dios en el universo. Entonces el demonio original del relato fue reemplazado por la figura de Yahvé, creando de esta manera un texto oscuro e incomprensible. Es decir, aquí lo que vemos es cómo estos textos, y vuelvo a decir lo que dije al comienzo de la clase, cómo estos textos han pasado por el tamiz de la religión o de lo ideológico. Es decir, una antigua tradición que se esconde detrás de Éxodo 4, ya pasó ahora ese tamiz ideológico por el cual el demonio desapareció de la historia y ahora se hace la referencia precisamente a Yahvé y le atribuye esa acción a Yahvé. Un relato que parecería ser ciertamente un eco lejano de una creencia antigua sobre la existencia de un demonio del desierto es el implicado en la práctica del ritual llevado a cabo en el día de la expiación, el que hoy llamamos Yom Kippurim, o lo llamamos también el Día del Perdón. Cuando el sumo sacerdote debía enviar un macho cabrío con los pecados de Israel al desierto, y la expresión que se usa es para Azazel. Eso es lo que dice el texto en hebreo. Levítico 16, que aludiría aquí también a una práctica muy antigua, dice así: acabada la expiación del santuario, de la tienda del encuentro y del altar, Aarón presentará el macho cabrío vivo
Imponiendo ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, hará confesión sobre él de todas las iniquidades de los israelitas y de todas las rebeldías en todos los pecados de ellos. Y cargándola sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre dispuesto para ello. Es decir, se habían elegido 2 machos cabríos, ¿sí? Es decir, se tiraron suertes. El que fue elegido para Yahvé, ese va a ser sacrificado. Y el que fue elegido, y el texto dice para Azazel, lo que tiene que hacer es lo que dice el texto. El sumo sacerdote representando a todo el pueblo es como que él transmite y carga todos los pecados del pueblo y los transmite ahora por medio de la imposición de manos a ese macho cabrío. Y ahora ese macho cabrío, cargando todas las culpas y pecados de Israel, ahora va a ir al desierto para Azazel. Y así el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra árida y soltará al macho cabrío en el desierto. Pero ¿se acuerdan que dijimos que en el desierto, la idea aceptada era que en el desierto viven demonios? Y la expresión misma en el texto hebreo daría a pensar que Azazel debe ser un tipo de demonio. Porque si uno dice que era para Yahvé, y Yahvé obviamente hace referencia a un ser, el Dios de Israel, Azazel debe ser alguien equivalente, porque si no el texto es incomprensible. Es decir, que nosotros conocemos aquí la práctica, porque esta práctica recuerda prácticas que conocemos del mundo hitita, que era la gran civilización en la actual Turquía, lo que era Asia Menor. Conocemos prácticas semejantes en Mesopotamia. Así que en ese sentido, perdón, se me fue aquí el texto. Ok, vamos a ver. Okay. Entonces, es decir que nosotros nos queda claro que Azazel puede ser que aluda el texto a un ser demoníaco del desierto, pero el texto nos es absolutamente, en este caso, incomprensible. Solamente cuando lo comparamos con prácticas semejantes podemos entender que puede ser que aluda a algún tipo de demonio del desierto. Un desarrollo original del pensamiento bíblico es la convicción presente en las Escrituras que la idolatría era esencialmente una adoración a los demonios. La palabra traducida aquí por demonios, como vamos a ver en los textos, es shed, de una raíz literal que significa hincharse y por implicación insolencia. Por ejemplo, en Deuteronomio 32 dice, sacrifican a demonios, no a Dios, a dioses que ignoraban, a nuevos recién llegados que no veneraron nuestros padres. O por ejemplo, en Salmo 106, sirvieron a sus ídolos que fueron un lazo para ellos, sacrificaban sus hijas y sus hijos a demonios. Es decir, otra vez, volviendo a lo que acabo de decir, es decir, el texto bíblico está aludiendo aquí en realidad a los dioses de los otros pueblos y no a la referencia al Dios de Israel. Pero cuando se refiere a esos dioses, ¿cómo los llaman? Los llaman demonios. Es decir, que aquí vemos que la palabra Sheidim alude precisamente a una manera denigrante para hacer referencia precisamente a las prácticas idolátricas. La otra palabra también traducida como demonio sátiro en relación con la idolatría es la palabra sair, peludo, como es en el presente ejemplo. En Levítico 17 dice, de este modo ellos ya no seguirán sacrificando sus sacrificios a los sátiros, que nosotros conocemos a los sátiros en la tradición grecorromana, tras los cuales estaban prostituyéndose. Decreto perpetuo será este para ellos de generación en generación. Y aquí entienden ustedes el punto de vista metodológico, qué difícil es encontrar términos que nos permitan en última instancia decodificar la manera en que los antiguos, en el Oriente Antiguo,
entendían estos conceptos. Es decir, cuando nosotros los traducimos, utilizamos términos que tienen una connotación que nosotros conocemos en el mundo grecorromano, pero no necesariamente los sátiros en los cuales nosotros pensamos y que conocemos sus representaciones en el arte grecorromano, eso era lo que ellos tenían en la cabeza. Y otra vez siempre, ese es el gran problema cuando nosotros queremos entender una cultura con conceptos o terminologías que son propias de otra cultura. Sobre este último asunto apuntó Alfonso Ropero. Los traductores griegos de la Biblia, conocedores del pensamiento clásico, sistematizaron esta interpretación demoníaca de la idolatría, es decir, cuando los llaman, identificando formalmente a los dioses paganos con los demonios, porque todos los dioses de los pueblos son demonios. Así traducen en Salmo 96. Se lee en los 70, que es la traducción al griego, donde la versión hebrea dice ídolos. Es decir, lo que sucedió es que cuando nosotros leemos esa terminología, es la manera en que los traductores de la Biblia hebrea al griego, y luego, por supuesto, en las traducciones que dependen del griego, entendieron el término de esos dioses que adoraban los otros pueblos, los ídolos, que ahora los transformaron en demonios. Es decir, que podemos decir que es una terminología polémica hacia los ídolos o los otros dioses, ¿sí?, que no necesariamente es relevante para nuestro tema. No significa que realmente adoraban a los demonios. Y esto me recuerda, a veces le explico a los alumnos, lo siguiente: cuando los españoles llegaron al continente americano, y recuerdo, por ejemplo, como ayer me presenté, que originalmente soy antropólogo, y uno lee, por ejemplo, las crónicas de los españoles, cuando llegaron, por ejemplo, al Perú, y describían, por ejemplo, la religión incaica, llegaron a una conclusión, y era que los incas adoraban al Satán y a los demonios. ¿Por qué? Porque seguían la misma lógica. Si no adoran al Dios de Israel, si no adoran a Jesús y a los ángeles, ¿a quién pueden entonces adorar? Solamente a los demonios. Es decir, que lo que hicieron es vaciar de contenido el verdadero sentido original de la religión de los incas. Ellos adoraban a dioses, no al Satán, no a los demonios. Es decir, que, como ven, en este caso, la manera de interpretar o de leer la realidad es totalmente etnocéntrica. Es decir, desde la perspectiva cristiana, la única posibilidad, si no adoran a Dios, a Jesús y a los ángeles, significa que adoran al Satán y a los demonios. Y es precisamente el mismo fenómeno que encontramos aquí en la traducción de los 70. En suma, a diferencia de la popularidad de la creencia en los demonios en los pueblos que rodeaban a Israel, la Biblia hebrea muestra una clara y consciente sobriedad demonológica. Esta reticencia se habría debido a la imperiosa necesidad por parte de los escritores bíblicos de resaltar la supremacía del Dios creador, único y absoluto, silenciando la presencia de estos seres en la vida real de los israelitas. Con esto queremos decir que desde un punto de vista metodológico hay que distinguir entre la religión de Israel como fue filtrada por la teología bíblica. ¿Se acuerdan lo que dije? Una cosa es la religión bíblica y la religión israelita como fenómeno histórico y social en la realidad fáctica. En este sentido, entonces, es de suponer que la imagen de la realidad en su versión bíblica no necesariamente sería un reflejo de la verdad histórica vivida por los israelitas. Es decir, si la presencia de los demonios es tan central en los pueblos que rodean a Israel, no vemos lo mismo en la Biblia hebrea. Es decir, vemos, por ejemplo, entre líneas algunas referencias a los demonios, pero no vemos una obsesión y una preocupación verdadera por los demonios. Eso significa que, por lo tanto, esa creencia es periférica o en realidad es una distorsión de la realidad por parte de los autores bíblicos que tratan de esconder o de presentar una vaga referencia a los demonios, porque lo que quieren es todo el tiempo cuidar la posición de Yahvé en el cosmos, cosa que vimos ayer también, que fue la misma lógica con los ángeles. Es decir,
Los ángeles, como vimos, eran figuras realmente muy desdibujadas, sin identidad, sin voluntad, sin nombre, y todo eso precisamente con el objetivo de preservar el lugar de Yahvé como Dios creador, y por eso todos los seres alrededor de él son de una jerarquía mucho menor. Lo mismo, la misma lógica es lo que podríamos encontrar en el caso de los demonios. En otras palabras, la religión bíblica no habría reflejado la creencia en los demonios existente en la religión concreta de los israelitas. Y ahora ustedes me pueden decir, pero ¿cómo sabemos si es cierto lo que estoy diciendo? Si nosotros dependemos del texto bíblico, y esa es la imagen que nos presenta la realidad, ¿por qué nosotros tenemos que suponer que la realidad histórica es diferente a la realidad reflejada por los textos bíblicos? Para concluir entonces, vienen a cuento las palabras de Ropero sobre la magra presencia de la demonología en la Biblia hebrea. Es decir, yo dejo abierto ese tema porque después vamos a volver más adelante. Ropero dice así: la creencia en los demonios no aparece en la literatura hebrea antes del exilio babilónico. Apenas si juega un papel importante en el Antiguo Testamento. No existe ningún dios del mal opuesto a Yahvé. Todo está sometido al señorío absoluto de Dios sobre las realidades creadas. El bien y el mal tienen en él su fuente. Y esta sobriedad demonológica se transforma a raíz del destierro y en la literatura intertestamentaria, donde son más evidentes las influencias persas y de la Avesta, para ocupar un lugar prominente en la literatura apocalíptica del judaísmo tardío, de modo que nos encontramos un notable cambio de ambiente respecto al papel de los demonios. Es que otra vez, cuando exploramos el tema de los demonios, vemos una correlación con el fenómeno de los ángeles que vimos en la clase de ayer. También en la clase de ayer vimos que hay un cambio cualitativo en la manera de entender, de apreciar, de evaluar el concepto de los ángeles en el judaísmo del Segundo Templo en comparación al de la época bíblica. Y el mismo fenómeno lo encontramos también en el fenómeno demonológico. Es decir, la dimensión demonológica es muy magra, muy parca, muy limitada, en este caso, claramente muy vaga. A diferencia de ello, vamos a ver cuán rico es la información sobre la demonología judía, pero a partir de la literatura judía de la época del Segundo Templo intertestamentaria. Bueno, Ariel, terminamos entonces ahora esta parte con la Biblia hebrea, y el resto de los materiales obviamente lo voy a ver, vamos a ver ya en la segunda parte. Perfecto, Adolfo. Bueno, gracias. Vamos entonces a comenzar con las preguntas. Porque hay preguntas. No sabía. Alguna que otra. Sí, pocas preguntas. No, hay bastantes preguntas. Vamos a ver aquí. Vamos a organizarlas un poco. Bien. Un segundito nomás. Ya te digo. Ok. Pregunta Edmundo, ¿puede ser que además de castigar los pecados, otra función de los demonios sea someternos a tentaciones, o sea, de acuerdo a la Biblia, de someter a tentaciones? Es decir, ¿de dónde viene ese concepto o digamos, más tardío tal vez? Bueno, como dijimos, esta pregunta en realidad tiene en mente la idea de los demonios en un estadio más tardío de evolución del punto de vista de la literatura y el pensamiento de Israel. Nosotros no encontramos en este caso el uso de los demonios. Como dije, les traje casi todos los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia hebrea sobre demonios o referencias a lo demoníaco, y no aparece esa dimensión asociado a la tentación, asociado, por ejemplo, al pecado sexual. Todo ese tipo de temas lo vemos después, no lo vemos en la época bíblica. Y por eso yo diría que casi es un estribillo que una y otra vez lo vuelvo a hacer. Esta es precisamente la diferencia cuando nosotros utilizamos o adoptamos una perspectiva histórica crítica de las fuentes y tratamos de verlo
en una escala evolutiva. Y tenemos siempre que entender que hay ciertos momentos en donde un fenómeno todavía no apareció y otro momento de la historia donde empieza a aparecer una nueva idea, como sucede, por ejemplo, en otros temas. Es decir, ustedes, a veces, voy a traer un ejemplo, a veces me cuesta, por ejemplo, explicarle a mis hijos que alguna vez nosotros, por ejemplo, nos criamos sin ordenadores. O, por ejemplo, que cuando yo nací no existía todavía la televisión a color. A ellos les resulta casi imposible imaginar que eso suceda, porque esa es la realidad que ello sucede. Y para ellos esa es la realidad. Y entonces solamente cuando uno tiene idea de la historia de la tecnología, entiende que hay ciertas tecnologías que no existían en un momento en la historia del hombre y después aparecieron. Lo mismo sucede con las ideas y creencias. Lo que pasa es que nosotros, a ese campo de las ideas y creencias, no los vemos como si fueran creaciones del espíritu humano. Y la manera de evaluarlas son diferentes. Y no lo vemos como precisamente son otras creaciones culturales. En un caso hay creaciones materiales y en otro caso creaciones espirituales. Y por eso cuando entendemos el desarrollo social, tenemos que entender también que ideas y creencias como prácticas son el resultado de la historia. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros en este curso, es ver cómo en distintos momentos de la historia vemos cómo las ideas se van desarrollando. Así que, resumiendo, esa pregunta alude a otros demonios, no a los demonios de la época bíblica. Bien. Seguimos, Adolfo. Pregunta María Antonia si es correcto afirmar que las ideas modernas de ángeles y demonios surgió en su gran mayoría en el periodo intertestamentario. No está muy alejado de la realidad. Es decir, obviamente que desde entonces, estamos hablando de hace 2000 años, los conceptos siguieron desarrollándose, pero podemos decir que básicamente los parámetros de ese mundo angelical, del mundo demoníaco, se va conformando y va adquiriendo sus contenidos precisamente en esta época. Por eso la época intertestamentaria es fundamental, porque lo que hace ahora es pasar por el tamiz, la antigua tradición bíblica, y releerla y reinterpretarla en función de una nueva realidad, que es, por ejemplo, el contacto con el mundo persa, con el mundo grecorromano, y el resultado va a ser ese mundo, esa civilización judía, que fue en última instancia la piedra fundamental del judaísmo histórico del cristianismo. Así que la respuesta es sí. Bien, pregunta Carlos, estas dos visiones de Dios y el demonio me traen a la mente la división entre Apolo y Dionisio, orden y caos. ¿Así también se vería en la cosmovisión que estamos analizando? Podemos decir que lo que nosotros estamos viendo es un intento en el pensamiento judío antiguo de tratar de entender algo que hoy comenzamos con el tema de los demonios y que va a continuar de una manera mucho más manifiesta en el próximo encuentro cuando hagamos la figura del Satán. Tratan de entender cuál es el origen del mal. Y lo que hay un intento es de sistematizarlo o comenzar a sistematizarlo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos la historia que antes comenté yo de Yahvé cuando intenta matar a Moisés, como dije, desde el punto de vista de la lógica narrativa es un absurdo el texto, no lo podemos entender. Que Yahvé en este caso actúe, como dijimos, o adopte una actitud propia de los demonios y que quiera matar a la misma persona que acaba de elegir para salvar a Israel. Pero el autor bíblico de ese texto se resistía a pensar o atribuir a otro poder que no sea Yahvé esa situación de peligro que vive
Moisés en el desierto. Es decir, que le atribuye al mismo Yahvé, que es el mismo Yahvé que va a querer ahora salvar de la esclavitud al pueblo de Israel, que quiere beneficiar, ayudar al pueblo de Israel, es el mismo Yahvé que ahora quiere matar a Moisés. Es decir, que es como que dentro de la misma divinidad hay dos fuerzas, ¿no? El bien y el mal. Mientras que la pregunta realmente apunta a algo que tiene razón, y es que en muchas civilizaciones el orden y el caos son vistos como fuerzas separadas, independientes, que están en lucha. Y de alguna manera, lo que presupone la pregunta es lo que vamos a ver, no todavía en la Biblia hebrea, pero lo vamos a ver en el periodo del Segundo Templo, que empiezan a aparecer ahora rivales de Yahvé. Y precisamente ese va a ser el contexto conceptual, ese paradigma en donde vamos a colocar que frente a Yahvé hay otro poder, que puede ser Satán, que puede ser Mastemá, que puede ser Belial, y que tienen también, que están asociados a las figuras de los demonios, pero ahora tenemos dos fuerzas, una fuerza que está identificada con el orden y una fuerza que está identificada con el caos, ¿sí? Pero eso todavía no lo encontramos en la Biblia hebrea, por lo menos no de una manera manifiesta o expresa. La Biblia hebrea conoce en textos periféricos el mito en donde en el comienzo de la creación el Dios creador tuvo que enfrentarse con monstruos que simbolizan el caos. Y eso lo conocemos, por supuesto, de otras mitologías. También lo conocían o conocían historias parecidas asociadas con el Dios de Israel. Pero otra vez son en textos periféricos, laterales, no en el mainstream, no en la corriente central de los textos bíblicos, porque los textos bíblicos precisamente quieren promover otra idea, que es esa idea de un Dios creador, que finalmente nosotros llamamos a ese concepto monoteísta. Todavía en la Biblia hebrea, digamos, no es el monoteísmo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, no es el monoteísmo del Maimónides, ¿sí? Pero sí vemos ahí un intento de desarrollar un nuevo concepto del mundo celestial, una nueva idea de Dios que se opone en este caso a las ideas de los pueblos circundantes. Y en este sentido, sí podemos hablar de la genialidad creativa y de la intuición original en el mundo del espíritu que trajo el pueblo de Israel a la historia del mundo. Bien, Adolfo, pregunta Citlali, si de acuerdo a la teología judeocristiana, ¿los demonios son seres independientes o están sometidos a la voluntad de Dios? Bueno, yo me reservo con responder esta pregunta, no porque no tenga para responderla, sino que otra vez esas preguntas están o tienen que ver con algo que vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy. Y entonces creo que con un poco de paciencia lo vamos a ver, y si las cosas nos quedan claro, no tengo ningún problema de responderlo. Pero me gustaría que ya conocieran otras fuentes que sí tratan de alguna manera de interpretar el tema desde este punto de vista. Si estamos hablando de poderes independientes o de alguna manera poderes que dependen de alguien. La pregunta es de quién es ese alguien, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy. Bien, pregunta Rodrigo, ¿cómo comprendemos el caso del endemoniado gadareno? Bueno, otra vez, está haciendo una referencia a un texto del Nuevo Testamento. Estamos en la época grecorromana, y en este caso lo tenemos que entender en el sentido que antes dije, de alguien que se vio poseído por un demonio. Y esa idea es lo que yo dije antes, es la idea que los hombres es como si fuéramos nosotros receptáculos que podemos recibir efusiones del espíritu. En un caso, en un sentido positivo, como es, por ejemplo, el espíritu se posesiona del profeta, y por eso, por ejemplo, cuando el profeta habla, cuando habla no es él el que habla es Yahvé, por boca del profeta. Es decir, cuando el profeta dice, Yahvé dijo, no es él el que está hablando. Es decir, la voz puede ser la de él, las cuerdas vocales son de él, pero en realidad él está inspirado
por el Espíritu de Dios. De la misma manera, la misma idea, la otra cara de la moneda, es del endemoniado. La persona se encuentra ahora tomado, poseso por el demonio. Y por eso, cuando tenemos los relatos demonológicos en el Nuevo Testamento, cuando la persona habla, no es él el que habla a través de él es el demonio. Es decir, ellos pensaban de la misma manera las dos situaciones: ser poseídos por el espíritu, en un sentido positivo, o ser poseídos por el demonio. Y en este último sentido es obviamente el caso mencionado del Nuevo Testamento. Bien, pregunta Aurora, si los exorcismos para sacar los demonios de las personas para que sean sanadas son también creencias de la época intertestamentaria. Bueno, lo que tengo que reconocer es que todas las preguntas apuntan que voy por el buen camino, porque es lo que vamos a tratar en la segunda parte, y entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque las preguntas revelan que ese es el mundo que conocen. No es casualidad que todos los ejemplos los traen de textos más tardíos, porque esos textos ya hablan precisamente de ese fenómeno. Y uno de los temas que voy a tratar hoy es específicamente las referencias textuales que tenemos sobre prácticas de exorcismo en el judaísmo antiguo. Así que esa es otra razón para que vuelvan después del break a la clase. Estás haciendo la promoción para la segunda parte ya. Sí, sí. Lo que muestra que realmente están por el buen camino también las preguntas, sí. Sí, bueno, yo creo que, o sea, estoy viendo las preguntas, realmente hay muchas preguntas que tienen que ver con la parte 2 de hoy, pero voy a tratar de ver algo más diferente, tal vez se relacione. Pregunta Felipe, ¿dónde surgió la asociación de ángeles y demonios a planetas en el judaísmo? Por ejemplo, Júpiter ligado a Iofiel e Ismael. Bueno, esa pregunta en realidad tiene que ver con la manera en que los antiguos en general, no solamente Israel, entendían el mundo planetario. En el mundo antiguo, los planetas son seres vivos y hay fuerzas que están detrás de esos planetas. No es materia inerte, como nosotros lo entendemos. Y por eso están asociados, por ejemplo, a fuerzas angelicales o fuerzas demoníacas, ¿sí? Pero de ahí viene la asociación y lo que conocían todo el mundo antiguo. Y obviamente también la religión de Israel se hace eco de estas mismas ideas. Bien, pregunta Lucilia, si los demonios tendrían la propiedad de transformarse para engañar, por ejemplo, en el episodio del desierto, ¿no sería esta la interpretación? ¿El demonio haciéndose pasar por Yahvé? Ajá. Bueno, es un lindo midrash ese. El texto no lo sugiere. No lo sugiere. Sin embargo, es interesante esa pregunta porque en unos minutos más vamos a ver un intento de la literatura judía antigua de releer el pasaje de Éxodo, precisamente que le va a servir como case study, como ejemplo de ver que cuando los judíos en otra época, que es la época grecorromana, tuvieron que enfrentarse con este texto, también ellos se encontraron frente a un dilema. No podían entender, porque les parecía realmente un absurdo teológico, que Dios, que Yahvé, que solo un capítulo anterior, había elegido a Moisés, ahora lo quiera matar. Es imposible de entenderlo, el texto. Y entonces vamos a ver cómo un judío hace 2200 años desarrolló una estrategia exegética para solucionar ese problema, que ya puedo como spoiler decir, no está muy alejado de la idea que recién esta persona sugirió, ¿sí? Así que va en ese camino, como estrategia, a eso me refiero. Así que tenemos también gente muy creativa acá en el curso, ¿sí? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bien, seguimos. Ángela pregunta, dice, en Samuel 28 la palabra es Elohim para designar la llegada de Samuel del Sheol. Sí, que vino Samuel del Sheol.
La palabra Elohim tiene varias definiciones en la Biblia hebrea, como dijiste ayer, sobre mensajero. Elohim es una palabra polivalente. Y lo dije también en la presentación de hoy. Elohim puede hacer una referencia a Dios, puede hacer referencia a los ángeles, puede hacer referencia a otros dioses, o en este caso también al espíritu de un muerto, como es llamado Samuel. Son ese tipo de palabras que tienen tantos significados que tenemos en cada caso decidir cuál puede ser el significado en el contexto literario específico, ¿sí? Pero es un término polivalente. Bueno, hay un par de preguntas aquí, Rafael y Esga, sobre la figura de Lilith. Si podrías hablar un poco sobre Lilith, Lilith como demonio. No estoy haciendo un mix entre las dos preguntas. Lilith como la esposa de Adán y se convierte en un demonio. Si podrías hablar un poco de la figura de ella en un par de minutos. Bueno, lo que yo justamente dije, que obviamente soy consciente de que el público seguramente oyó o leyó sobre la figura de Lilith, pero no pensando en esa referencia única que aparece en la Biblia hebrea. En Isaías, por cierto, también tenemos un texto en los rollos del Mar Muerto, en donde se hace referencia también al nombre de Lilith, que como dije es una referencia a un ser demoníaco de la religión y mitología de Mesopotamia, pero como sucede con estas tradiciones, después van sufriendo mutaciones a lo largo del tiempo. Y así sucedió que en la literatura judía tardía, y como dije, nosotros lo conocemos recién para finales del primer milenio de nuestra era, aparece, por ejemplo, en un Midrash, en los escritos de Ben Sira se llama, o el abecedario de Ben Sira, aparece precisamente la referencia a esta historia de Lilith, el nombre de la primer mujer de Adán, que luego fue rechazado por Adán. Y es interesante, por ejemplo, el texto. El texto en esa historia dice que Lilith y Adán tuvieron una polémica cuando quisieron mantener relaciones sexuales. Por cierto, es un texto bastante lindante con lo pornográfico, en donde la polémica o la lucha entre ellos era quién iba a estar sobre quién, ¿sí? Y entonces Adán quería estar sobre Lilith, y Lilith aquí se muestra como una mujer independiente, donde quiere precisamente que la posición al acostarse sea al revés, que ella esté sobre él y no él sobre ella. Y eso finalmente lo que hace que Lilith huya de Adán y que finalmente se termine transformando en un demonio que afecta a las mujeres. ¿Se acuerdan ustedes que hice referencia al tema de la Mashtu, que era un demonio que realmente afectaba a las mujeres de parto? Es decir, que lo que vemos es que la figura de Lilith a fin del primer milenio, la tradición judía, es un eco lejano del demonio Lilith, conocido en el mundo mesopotámico, con tradiciones asociadas también a lo sexual, que realmente lo tenía también el Lilith mesopotámico, con tradiciones asociadas también con la Mashtu. Lo que significa es que la imaginería judía abreva en las fuentes antiguas del folclore y las mitologías de los pueblos con los cuales Israel estuvo en contacto. Es decir, que esas tradiciones no desaparecen del todo, sino que son tradiciones que se van transmitiendo de manera subterránea. Y no sabemos
digamos, de qué manera llegaron, y en eso aparecen en un escrito en hebreo cerca del año 1000 de nuestra era, donde podemos reconocer tradiciones muy antiguas que por ahí tienen miles de años de origen. Y eso es lo que pasa con este tipo de tradiciones. Es decir, que la civilización judía, como otras civilizaciones, tiene también distintos niveles. De la misma manera que, por ejemplo, nosotros, en las sociedades modernas, tenemos, por ejemplo, la religión oficial y tenemos, por ejemplo, las opiniones y los escritos de los teólogos. Y luego tenemos la religión popular, que en muchos casos se opone a ideas, creencias, prácticas, rituales de la iglesia oficial, sea la iglesia o sea también la del judaísmo. ¿Sí? Yo les puedo contar en este caso, para que entiendan, la experiencia que yo tuve como judío argentino, con una educación universitaria, intelectual, y la aproximación mía que tenía hacia el judaísmo era obviamente también desde un punto de vista intelectual, de los grandes pensadores judíos contemporáneos. Y me acuerdo cuando llegué por primera vez a Israel en 1977 y empecé a recorrer Israel, llegué al Monte Carmelo, donde está la cueva de Elías, ¿sí? O atribuida al profeta Elías. Y me acuerdo, por ejemplo, que quedé absolutamente anonadado con lo que yo vi, que los judíos le rezaban a las paredes de la cueva, prendiendo velas. Yo no me imaginaba que esa era una práctica judía, porque obviamente el tipo de judaísmo al que yo había conocido era un judaísmo intelectual, sofisticado, filosófico, humanista, y ahora me encontraba con un judaísmo con elementos y componentes fuertemente mágicos. Pero ese judaísmo no es menos legítimo que el otro judaísmo. Es otro nivel en la civilización, ¿sí? Tenemos la religión popular y tenemos también la religión, como dijimos, oficial, sofisticada, de los intelectuales. Pero eso sucedió siempre. También cuando hablamos del mundo antiguo sucede lo mismo. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que la Biblia fue escrita por los intelectuales. Los textos los escribieron los sabios. Y por lo tanto la manera de escribir la realidad o la manera de criticar hechos de la realidad pasan el filtro de sus ideologías, que se oponen, obviamente, en muchos casos, a la religión popular oficial de esos años. Y por eso, desde el punto de vista del pensamiento religioso bíblico, las prácticas populares que son idolatría. Como dije antes, de la misma manera que los religiosos cristianos cuando llegaron a Perú, si los incas no adoran a Jesús y a Yahvé, significa que adoran a los demonios y al Satán. Bueno, Adolfo, vamos a hacer ahora un pequeño break. Le pido disculpas a todos, hay un montón de preguntas. Estamos seleccionando las preguntas más relevantes a esta parte de la clase. Hay otras preguntas relevantes que no pudimos por falta de tiempo. Vamos a tener, espero, más tarde. Y además, como dije también y lo noté en las preguntas, muchas de las preguntas por ahí van a encontrar respuesta en la segunda parte. Correcto. Porque correcto. precisamente cuando ellos piensan, y yo los entiendo, el concepto de demonología es el mundo demonológico que ellos conocen. Y ese mundo se va a ver reflejado en la otra etapa, que es la época grecorromana de la época intertestamentaria. Por eso, un poco de paciencia, vamos a leer las preguntas relevantes. Estoy viendo las preguntas de YouTube también, las de Zoom, así que no se preocupen, estoy al tanto. Por el momento vamos a hacer un pequeño break de exactamente 28 minutos. Regresaremos a ahora de cada país son 32 minutos. Regresaremos a las 00 de la próxima hora. Así que tengan un buen descanso y nos vemos un ratito. Gracias. Gracias entonces.